reflexión, quieren elevar una alabanza al Señor. Bueno, la familia Montero aquí va pasando para presentar su alabanza a nuestro Dios. ¿Salud? Para honra y gloria de Dios vamos a cantar Después del río. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotadas y heridas por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguna ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí, mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a la familia Montero por esta preciosa alabanza, que sea para honra y gloria a Dios. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestra hermana Lidia, que quiere compartir con nosotros una reflexión. Mis hermanos, para honra y gloria de Dios, voy a
compartir con ustedes algo muy bonito que está en Caminemos con Dios nos cuida, en el devocional. Y el título es Unámonos como hijos de Dios. Unámonos como hijos de Dios. Quiero preguntarle a Aurora. Mira mi mano, Aurora. ¿Qué ves en mi mano? ¿Qué hay en mi mano? Esta es mi mano. Nada, no ve nada, Aurora. Elizabeth. ¿Eh? No, bueno, eso ya estás viendo más allá. ¿Qué hay en mi mano, Cecia? Dedos. ¿Y mis dedos son iguales? ¿No? Uno es pequeñito y delgado, el otro es gordito, y hay uno que es más largo que todos, el de en medio, pero no son iguales, pero es mi mano. Y cada uno cumple su función. ¿Les ha sucedido a ustedes que en algún momento se han cortado un dedito y sienten la falta de ese dedo? Pero sí era importante y parecía que no. Hasta este pequeñito. Todo lo que Dios ha puesto en nuestro ser es importante. Y en este caso nosotros somos parte de un cuerpo. Somos la iglesia. Y cada uno es una parte muy importante como miembros de la iglesia de Dios. Aquí el Señor nos quiere decir algo muy importante a nosotros como iglesia. Estamos empezando un nuevo año y como cada nuevo año siempre nos lanzamos nuevos propósitos en la vida personal, nuevos retos, tenemos planes, tenemos proyectos y quizás en el año no se cumplan todos, pero por lo menos nos esforzamos por lograr aunque sea uno. Y aquí el Señor nos dice algo muy importante. Ante este año que está empezando, estamos todavía en el último sábado del primer mes, ya. Pero estamos empezando el año. Y el Señor nos quiere decir algo importantísimo. Unámonos como hijos de Dios. Hay una frase que se utiliza en el mundo acerca de la unión. Caleb, ¿te acuerdas? Acerca de la unidad, de la unión. En la unión está en la fuerza. En la unión está la fuerza. Pero sabemos que hay alguien que siempre intentará desunir. Porque cuando los divide, cuando desune, ¿qué logra? Exactamente. Logra que seamos débiles, por lo tanto, fácilmente nos vencerá. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nunca encontramos a dos personas exactamente iguales, aunque sean gemelos, aunque se dice, ¿no?, que cada uno tiene su doble en cualquier parte del mundo, pero no somos iguales, aunque seamos hermanos, somos diferentes, no somos exactamente iguales. Entre los seres humanos, como en las cosas del mundo natural, existe la diversidad. ¿Y aquí en la iglesia hay diversidad? ¿De qué? ¿De qué? ¿Caracteres? ¿De qué más? Temperamentos, colores, bueno, sí, ¿qué más? Pero en cuanto a nosotros, como parte de la iglesia. Diferentes tipos de personalidad, dones y talentos, ahí es que vamos. Tenemos distintos dones y talentos. Entonces, no somos iguales. Entre los seres humanos, como las cosas del mundo natural, existe la diversidad. Aquí hay diversidad. La unidad en la diversidad entre los hijos de Dios, la manifestación del amor y tolerancia, a pesar de las diferencias de disposición, este es el testimonio de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad ni uno ni de otro. Entonces podemos estar unidos como iglesia con un solo propósito, objetivo, pero mantenemos nuestra propia personalidad. Son uno en mente, propósito y carácter, pero no en persona. El hombre, al someterse a la ley de Dios y participar de su espíritu, llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo conduce a sus discípulos a una unión viva consigo mismo y con el Padre. ¿A quién necesitamos para tener esa unidad como miembros de la iglesia? A Jesús. Si no tenemos a Jesús,
no va a haber esa unidad. Dice que Cristo mismo nos conduce como sus discípulos a una unión viva consigo mismo y con el Padre. El hombre se completa en Cristo Jesús mediante la obra del Espíritu Santo en su mente. ¿Qué poder necesitamos para que pueda realizarse esa obra completa en nosotros? El Espíritu Santo. Sin Él nosotros no vamos a poder. Caminaremos unos pasos hacia adelante, pero después retrocederemos 10 más. Necesitamos el Espíritu Santo y que el Señor pueda derramar sobre cada uno de nosotros una porción especial y abundante. La unidad con Cristo establece un vínculo de unión de los unos con los otros. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para quitar el pecado. Mire, es un testimonio vivo ante el mundo que nos observa. Eso, ¿perdón? Exacto, sería, si es que fuera una realidad de nosotros esto, pues el mundo diría, no, véanlos, miren cómo se aman. Pero no dirían, miren cómo se aborrecen, mírenlo cómo, no, sino miren cómo se aman. Miren qué amables son, miren qué gentiles son. Es porque, pues, Cristo, esos son cristianos, ¿no? Llamaríamos la atención. Exacto, sí, sí. Los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman mutuamente como Cristo los amó, que rehúsan crear desunión y contienda, que permanecen juntos, que son bondadosos, corteses y compasivos, fomentando la fe, que obra por amor y purifica el alma. Debemos poseer el Espíritu de Cristo o no somos suyos. ¿Qué necesitamos? El Espíritu de Cristo. Entonces, ¿quién es el que toma ventaja cuando hay ciertas ocasiones en las que nosotros nos dejamos llevar por nuestra carne, este genio que tenemos? El enemigo aprovecha la menor oportunidad para hacer daño y dividir, porque ese es su propósito, dividir. Divídelos y vencerás. Ese es el lema. Eso es lo que él quiere. Pues en Cristo nosotros no vamos a permitirlo. Debemos poseer el Espíritu de Cristo o no somos suyos. En la unidad está la fortaleza, en la división está la debilidad. Mientras más íntima sea nuestra comunión con Cristo, más íntima será nuestra unión con el prójimo. La discordia y el desafecto, el egoísmo y el orgullo están luchando por la supremacía. Como humanos, muchas veces queremos hacer lo que nosotros pensamos, lo que creemos, nuestro punto de vista, pero nosotros tenemos que mantener en primer lugar esa unión con Cristo, que es el que nos hace ver lo que debemos hacer y lo que debe ser de acuerdo a su palabra, lo que está escrito. Entonces, si tenemos esa unión íntima, cada uno de nosotros nos preocupamos por tener cada día esa comunión, esa unidad más íntima con Cristo, entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Seremos más unidos entre nosotros. ¿Ah? Y ahí dirá, véanlos cómo se aman, dirá el mundo. Vélos, mire cómo se aman. Este es el pueblo de Dios. Entonces dice más adelante, estos son los frutos de un corazón dividido, o sea, cuando hay egoísmo, desafecto, y abierto a las sugerencias del enemigo de las almas. Satanás se goza cuando puede sembrar las semillas de la disensión. En la unidad hay una vida, un poder que no puede obtenerse de ninguna otra manera. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros, en primer lugar, seamos diligentes para tener cada día una entrega más íntima al Señor, tener una unión, una comunión más íntima con Él. ¿Lo necesitamos, hermanos? Lo necesitamos. ¿Por qué, hermanos, a veces cuando vienen las pruebas, las dificultades, nos desesperamos tanto, como si estuviéramos solos, huérfanos? Porque a veces nos olvidamos que tenemos un Padre y a veces quizás ni nos acordamos de las promesas o no viene a nuestra memoria. El Espíritu Santo nos puede hacer recordar promesas maravillosas porque no lo hemos estudiado, no lo tenemos en la mente. Entonces, hermanos, necesitamos más que todo en este último tiempo, en este tiempo que estamos viviendo de
tantas dificultades, tanto dolor, tanta angustia, tanta inseguridad. Necesitamos más de Cristo, necesitamos más de Él personalmente, cada uno de nosotros. Sin mirar lo que le falta al hermano, nosotros necesitamos. Que el Señor nos ayude, hermanos, y cada día pueda extirparse de nosotros ese egoísmo, ese yo, amor al yo, y dejemos de cansarnos tanto en nuestras labores cotidianas y cansémonos para el Señor, desgastémonos para el Señor. Sirvámosle este año con tanta alegría, con tanta entrega, y sobre todo, hermanos, que este año sea diferente para nosotros en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude y que sea cumplido este versículo que dice: si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para Él también. Que el Señor nos bendiga y como iglesia también nos mantengamos unidos para que el enemigo no tome parte entre nosotros. Amén. Amén. Vale. Muchas gracias, hermana Lidia, por esta preciosa reflexión. Espero que haya quedado grabada. Y bueno, que hagamos también de ello, ¿verdad? Un hecho en nosotros mismos. Conforme iba hablando la hermana Lidia, me acuerdo, no recuerdo en qué testimonio lo leí, es bueno apuntarse, pero sí se me quedaron las palabras que dice: mientras no haya unidad en la iglesia, ¿qué no habrá? El derramamiento del Espíritu Santo. Así que tengamos presente siempre ello. El enemigo siempre está, como dicen, ¿no? Como león rugiente. Pero pongamos de nuestra parte para que el enemigo no salga victorioso. Todos tenemos nuestras luchas, como decíamos, hay aquí diferentes temperamentos, carácter, dones y todos somos diferentes, pero todos también aquí por lo menos puedo decir que somos hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, ella terminó con un versículo. ¿Quién se recuerda en qué libro, qué versículo está este texto? Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Además, lo hemos cantado en una de mis alabanzas, una alabanza muy bonita. Romanos, capítulo 12, ¿alguien da por ahí? O un hermano que esté ahí que nos esté viendo, ¿alguien puede decirnos en qué capítulo? Vamos cerca, capítulo 12 no, pero cerca, caliente, caliente. ¿Qué capítulo? ¿Niñas? Nos vamos alejando, 10 no. Ajá, 14 versículo. Ya vamos, Romanos 14 versículo. No. Bien, Caleb, el punto para Caleb. Romanos capítulo 14 versículo 8. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. ¿Quién lo dijo? Vale. Vale. Bueno, disculpe, hermano. Uno, exacto, medio punto para cada uno. Romanos 14, 8, no nos olvidemos, además un versículo que lo conocemos, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, antes de dar paso a Jessica, que también quiere alabar el nombre del Señor y quiere presentar aquí su ofrenda, voy a hacer unas pequeñas preguntas. Tenemos dificultad fácil, dificultad medio, dificultad difícil, así que eligen. Difícil, venga, vamos por la difícil. Bueno, para mí es difícil, para ustedes tal vez no tanto. A ver, no, esto está demasiado fácil para ser difícil. Vale, ¿quién fue no, es que está fácil. Vale, igual lo damos. ¿Qué rey de Israel fue muerto por una flecha tirada a la aventura? Caleb, levanta primero la mano. Tú dilo, luego lo ayudamos igual. Que se disfrazó. ¿Cómo se llamaba? ¿Nombre? No era el otro, que acompañaba era ese. Con J, que lo acompañó. Acap, muy bien. Vamos por otra, ¿vale? Muy bien, Caleb, igual. Ya con tu otro medio punto y un punto entero. ¿En qué libro está el pasaje: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana?
Lamentaciones, muy bien. Bueno, ahora sí damos paso a Jessica, que quiere alabar el nombre de nuestro Señor con una lectura. Es una lectura que ella hizo a lo largo de esta semana y que vamos a tenerlo presente además los demás jóvenes, ¿vale? El libro es ¿Mensaje para quiénes? Pues para ustedes, para los jóvenes. Así que Jessica va a dar introducción al capítulo 1. Gracias, Jessica. Vale. Buenas tardes, hermanos, a todos. Como ha dicho Lourdes, voy a resumir el primer capítulo de este libro, Mensaje para los jóvenes. Bueno, como introducción, la hermana Elena primero expresa su deseo de ver a los jóvenes adquirir un carácter cristiano perfecto, así ayudándonos entre nosotros para servir a Dios de forma correcta. Después nos habla sobre cómo Cristo vino a enseñarnos el camino de salvación, y es un camino sencillo, tal que un niño puede también caminarlo, pero es un camino de carácter, porque realmente no es difícil ser una persona buena, ser amable, ser cortés, ser bondadoso, solo que pues el pecado, como nos ha influenciado, quizá lo vemos que es así difícil. Bueno, antes que nada, el título de este capítulo es La edificación del carácter para la eternidad. Bien, entonces pues nos invita a que caminemos por este camino, creciendo en conocimiento y también ampliando nuestras experiencias. Así también nos pone el ejemplo de una pequeña ilustración hablándonos sobre la salida del sol, que desde la aurora va saliendo, va saliendo hasta que llega al mediodía, que es el punto donde, como su máxima potencia, donde brilla más. Sí, exacto, como dice Pablo, dice de gloria en gloria, o eso, como de que momento hasta que el día es perfecto. Entonces, esta pequeña ilustración es de alguna forma también qué es lo que desea Dios para sus hijos, ¿no? Andando en esa luz que Él nos envía, y así pues nosotros crezcamos y lleguemos a asemejarnos o lleguemos de la misma forma que el sol llega a su punto máximo, nosotros también lleguemos a una altura parecida a la de Jesús. Nosotros los jóvenes debemos tener en cuenta este ejemplo que nos da, que es Jesús, ya que su camino fue uno de victorias, ya que nosotros conocemos que Él, viniendo a la tierra, no vino como un hombre, como un gobernador o un rey, sino que vino como alguien humilde a quien lo tentaron, y aún así tentado salió victorioso. Por lo tanto, mientras más estudiemos a Jesús, nos daremos cuenta de que por grandes que sean nuestras pruebas, estas no van a superar a las que tuvo que pasar Jesús. Por lo tanto, si no superan las que pudo pasar Jesús y Jesús salió venciendo, nosotros también podemos vencer de esa forma. Bien, la hermana también nos sigue diciendo que los jóvenes han sido comprados por la sangre de Cristo, es decir, a un precio muy alto, y nos llama a que consideremos todo ese sacrificio que el Padre permitió que le sucediese a su Hijo, y así pues lo que Jesús tuvo que pasar aquí en la tierra. La hermana lo cuenta más detalladamente, pero hace como un pequeño llamado a que consideremos todo esto. Bien, nos habla sobre cómo Jesús vino aquí a cumplir su misión y, bueno, pues muriendo en la cruz, como todos conocemos. Por lo tanto, nos llama también a que tengamos en cuenta ese sacrificio que hizo por nosotros. Y hasta aquí me quedo. Entonces, bien. Cuando Cristo murió,
Sabemos también que resucitó y después ascendió al cielo. Pero una vez él hubo ascendido, no dejó a sus seguidores en ese momento, a sus discípulos y apóstoles solos, sino que dejó a su representante, el Espíritu Santo, y a otros ángeles para que los ayudasen, y hasta ahora pues también nos ayudan. También nos habla sobre que Jesús es alguien que nos puede entender y vela por nosotros, porque Jesús vino a la tierra y fue un hombre, por lo tanto Él conoce también, nos conoce a nosotros que somos pues personas, bueno, humanos, débiles, bueno, conoce nuestro carácter más que nada. Si nosotros nos dejamos guiar por Él, si nos dejamos guiar por Él, nosotros nos rodearán unas buenas influencias que nos capacitarán, dice, para cumplir la totalidad de su voluntad respecto de nosotros. Bueno, en esta vida nos preparamos para la vida futura, y es verdad, en esta vida nos preparamos no para, pues como para esta vida, ¿no?, sino para la futura. Pronto habrá, dice, una inspección en la cual cada alma que trata de perfeccionar el carácter cristiano tendrá que someterse a las siguientes preguntas. ¿Has dado un ejemplo que los demás pudiesen seguir con seguridad? ¿Has estado a la expectativa de las almas como quien debe rendir cuenta? Los miembros en el cielo desean dar su aprobación a la juventud, ¿no?, diciendo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O sea, eso es lo que desean los miembros en el cielo. Por lo tanto, nos recuerdan que aquí en la tierra debemos formar caracteres carácter para la eternidad, y que Dios pues requiere de nosotros. También hace la hermana un pequeño llamado a las personas con más experiencia o más mayores para que vigilen a los jóvenes y los tengan en cuenta, ¿no? Que si ven que uno va a caer o que está a punto de ser tentado, que lo llamen, lo aparten y oren por ese joven, y pues también oren con él. El Señor también quiere que nosotros reconozcamos o realmente veamos ese gran sacrificio que permitió que su Hijo pues pasase por nosotros, y así Él mostrará interés de la salvación por quienes, o sea, en la salvación de a quienes ha venido a salvar. Vale. A fin de que la obra, con el objetivo de que la obra pueda avanzar, pueda desarrollarse, Dios está pidiendo valor juvenil. Dice, Él ha escogido a los jóvenes para que ayuden en el progreso de la causa. O sea, dice a los jóvenes. Después he leído algo que me ha parecido un poco gracioso, que dice: el hacer planes con mente clara y ejecutarlos de manera valerosa requiere energía fresca y no estropeada. O sea, dice no estropeada. Es decir, claro, jóvenes, porque bueno, si yo me veo a mí, yo veo al Calé, yo veo al Gabriel y me comparo con nuestros padres o con nuestros abuelos o con personas un poco más mayores, no solo se ve como un cambio físico, sino que también pues fisiológico, hay más como interno, ¿no? Porque quizá estamos como más nuevos, más frescos, y eso nos da como esa quizá ventaja o esa capacidad de que sí podemos pues cumplir esto o ayudar a que se desarrolle pues el plan de Dios. Por lo tanto, los jóvenes están invitados a dar esa fuerza que tienen, juvenil, sin energía fresca, para que la obra pues siga. Aquí nos dice: para que por el ejercicio de sus poderes, por reflexión aguda y acción vigorosa, le atributen gloria, es decir, a Dios, e impartan salvación a sus semejantes. Pues parecido al deseo que también tiene la hermana Elena, que decía la pequeña introducción, hablando sobre cómo ella quiere ver a los jóvenes que adquieran o consigan ese carácter que es semejante a Jesús. Por eso nos ha hablado mucho de Jesús,
porque Él es el ejemplo a quien debemos seguir y así pues servir a Dios de forma correcta y no solo quedarse entre pues nosotros, sino también, como dice al final, a sus semejantes también. Por lo tanto, los jóvenes son una pieza importante, fundamental, pues para la Iglesia y para el crecimiento de la obra. Entonces, bueno, el capítulo ha acabado aquí y nada, este ha sido pues un pequeño resumen. Ha sido para honra y gloria de Dios. Bueno, un pequeño resumen, un gran resumen, un buen resumen. Gracias, Jessica. Y bueno, algo se nos habrá quedado, ¿verdad? A ver, las niñas, los jóvenes aquí, ¿qué parte les llamó la atención de lo que acaba de comentar ahora Jessica? Para empezar, ¿qué libro fue el que leyó? Lismel, que está muy atenta. ¿Sabes qué libro es el que le... Muy bien. A ver, ¿y qué le llamó más la atención? Vale, empecemos por el hermano Samuel. Micrófono. Y se van alistando los demás, ¿eh? No, sobre todo una última parte que leyó Jessica, que me hizo pensar mucho, y yo creo que se le hace ese llamado a la juventud, pero la juventud tiene que corresponder para cumplir esas condiciones. Reflexión aguda y acción vigorosa. Yo creo que podría cumplir sin ningún tipo, o no con mucho, o sea, exigiendo mucho esfuerzo la segunda parte de acción vigorosa debido a que son jóvenes y tienen energía y vigor. Pero una reflexión aguda no la tiene cualquier joven. O sea, para tener una reflexión aguda hay que haber estado con Jesús, hay que haber pasado tiempo en estudio de la Biblia y en interiorizar lo leído y también vivirlo. Entonces, yo creo que lo que la hermana Juay, llama a la juventud, no es cualquier cosa, porque no son cualquier jóvenes tampoco, para que cumpla este tipo de requisitos. Pero sí tienen todas las cualidades, vamos a decirlo, reúnen las condiciones para realizar esta obra, debido a que tienen una mente más despejada, una mente fresca, en el sentido de que no tienen en su mente responsabilidades, problemas en qué pensar, ni hijos, ni familia, ni nada de eso. Entonces, eso le da la condición para cumplir la obra a la que se llama, pero si se entregan para un servicio completo a Dios. Porque sobre todo tener una reflexión aguda, y en otra ocasión creo que en un tema que presentaron ellos decía que son una mente fresca para planificar, para ejecutar planes, el vigor de la juventud, eso está claro, eso no hay otra edad que reúne esas condiciones, porque cuando ya nos vamos haciendo más adultos, también perdemos. Yo me acuerdo cuando yo tenía la edad de ellos, o un poco más, yo tenía una memoria, 100%, que no se compara con lo que es ahora, y leía algo una vez y lo entendía y podía profundizar en ello, pero sobre todo eso, entregarse en la mano de Dios y estar dispuesto a cumplir con esa tarea, sobre todo por lo que ella misma dijo, se ha pagado un alto precio, Sí. Y tenemos que corresponder a ese precio que se ha pagado. Ese gran precio. ¿Alguien más que quiere hacer algún comentario? Respecto a la fuerza, como es algo curioso, que nosotros, bueno, ya no pero bueno, no, es algo pequeño que quería decir. No, es verdad, hermanos, que sobre la energía, las fuerzas, yo recuerdo cuando era más joven era imparable. Estábamos en una actividad y estaba pensando en la siguiente y ya programando y todo. Pero hermanos, vamos llegando ya a cierta edad y vamos ya de bajada. Y yo les decía a los jóvenes cuando era directora de jóvenes, es verdad, le digo, el versículo que dice Eclesiastés 12:1, ¿se acuerdan, jóvenes? ¿Qué dice? En los días de tu juventud, por algo dice el Señor eso. Antes que vengan los días malos, cuando ya tengo artritis,
cuando ya estoy enfermo de una cosa, cuando ya estoy enfermo de otra, ya no tengo las mismas fuerzas, no tengo la misma memoria, ya no tengo la misma lucidez, etcétera, etcétera. Eso, acuérdate en estos momentos. Entonces, lo que decía Sami es cierto, necesitamos todos, pero los jóvenes para que sean usados por el Señor como instrumentos, es la consagración. Es ser consagrados y entregados al Señor, es eso. Sí, y bueno, no esperemos que llegara más mayores para querer trabajar por el Señor. Gracias. Gracias. También una parte importante que me llamó la atención igual es el consejo, sí, consejo a los mayores. ¿Qué se nos dice? Más bien deber, tal vez. Un deber que se nos da a los mayores. ¿Cuál es ese deber? Hermana María. Es un deber y un privilegio de unir fuerzas, porque hay cosas que con la edad tú las ves ya venir de lejos. Claro, una persona joven no la ve y no la entiende, ¿no? Entonces, nuestro deber, sobre todo las personas mayores, no está en esperar y ver qué va a pasar, sino que aconsejar a nivel privado, ese es un consejo mío, y ayudar en todo lo que se puede y no esperar lo que va a pasar, porque son dos fuerzas que tienen que ir unidas, que la fuerza, el empuje de la juventud, la salud de la juventud, la energía de la juventud es algo muy bonito, pero también la reflexión, la experiencia y ciertas cosas, te digo que claro, una las ve ahora con los años, yo lo veía con mi madre, digo, pero ¿cómo una persona que no tenía estudio, no, digo, pero ¿cómo puede ver ciertas cosas? Sí, sí, las veía y yo no lo veía. Y claro, cuando te pasan los años te das cuenta, hay cosas que los ves a lo lejos antes que pasan. Entonces yo creo que es nuestro deber estar ahí, no tanto para espiar, sino para vigilar, para que las cosas todo sea para bien y para honra y gloria de Dios. Así que las dos fuerzas van unidas. Y también lo que me gustó mucho, que a veces yo me lo pregunto a mí misma, digo, ¿cómo lo podía hacer? Es orar por los jóvenes, orar juntos. También es una cosa muy bonita poder tener esa confianza, porque a veces también la diferencia de edad parece que crea un poco de separación, parece que no tenemos nada en común. Pero es muy bonito también cuando se pueden crear esos lazos de amistad sincera, profunda, sobre todo confianza. Porque claro, hay una edad que uno no confía en nadie porque piensa que nadie lo entiende. Pero llegar a tener esa confianza con una persona mayor también es muy bonito y puede prever muchas cosas y evitar también muchos problemas. Así que el Señor nos ayude a ser una familia de verdad unida y que los jóvenes pueden confiar también y que los mayores también lo sepamos hacer. Porque yo personalmente más de una vez me lo pregunto, pero ¿cómo puedo hacerlo? Así que estoy a disposición en lo que puedo de poder ayudar. Amén. Muchas gracias, hermana María. Ya sabemos, ¿no? A tomar apunte que podemos, que no por ser jóvenes, y es verdad, todos los que estamos aquí presentes, aparte de los jóvenes, sabemos y hemos pasado por esa edad de sentir, bueno, es que esto prefiero contarle a mi mejor amiga porque en ella tengo confianza, con ella nos contamos todo, pero también contad con vuestra familia de la iglesia, con vuestros padres, el Señor primero, y con los hermanos, y aquellos que, como dice bien la hermana María, en la escuela de la vida, como bien lo decían por ahí, la experiencia, ¿vale? Y no haya reparo alguno en poder preguntar alguna duda que antes de ir a las amistades, a la amiga del colegio, a mi amiga, preguntar antes a los padres, pedir en oración sabiduría al Señor y consejos a papá, mamá y aquí a la familia espiritual. Y bueno, también ya para terminar con este estudio de mensajes para los jóvenes, que ahora se estudió o se leyó más bien, se hizo un resumen muy bueno además, gracias Jessica, del capítulo 1, ya iremos la siguiente semana con el capítulo 2 y también para las niñas que tengamos muy en cuenta y pongamos mucha atención, ¿no? Nos dice, en el estudio de la vida de Jesús, que es algo que recalcó mucho Jessica, estudiar la vida de Jesús, aprenderemos cuánto hará Dios por su medio en favor de sus hijos. Y sabremos que por grandes que sean nuestras pruebas, no pueden exceder ¿a qué? A todo lo que Cristo pasó.
para que pudiéramos conocer el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Mediante una vida de conformidad con su ejemplo, hemos de mostrar nuestro aprecio por el sacrificio que hizo en nuestro favor. Así que esto quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones y pueda haber un cambio en cada uno de nosotros, no solamente en los jóvenes o porque son más jóvenes, tienen mucho que aprender, sino en cada uno de nosotros porque todos tenemos mucho que aprender. Ahora sí invito, bueno, los niños, las niñas tenían también una participación, querían alabar el nombre de nuestro Señor con su ofrenda, así que damos paso a las niñas. Nos falta Cecia, me parece. Lo mismo que dice la cámara de allí. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema que se titula Ejemplo de amabilidad. ¿Qué es la amabilidad? La amabilidad es actitud afable, cortés y gentil hacia los demás. Y el texto clave está en Lucas 7, 36, 50 y dice, vuestra gentileza Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora yo voy a dar un ejemplo de amabilidad, de unas personas que no fueron amables con cierta persona. Un día había una mujer que los fariseos la habían pillado en el acto de adulterio y la estaban acusando y la iban a apedrear. Y luego fueron a Jesús esperando que Jesús les diga que sí la apedrearan. Entonces la mujer empezó a llorar y con su cabello derramó la loción costosa y le lavó los pies a Jesús con su cabello. Los fariseos se quejaron porque Jesús le había dejado a la mujer que le lavara los pies. Y Jesús, sin decirles nada, empezó a escribir todos los pecados de todos los fariseos en el suelo. Y entonces luego dijo que quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces todos se fueron y cuando la mujer levantó la cabeza ya no había nadie y Jesús le dijo que se vaya tranquila pero que no peque más. Y ahora voy a decir otro ejemplo de amabilidad de dos niños, Dorian y Manuel, que Dorian estaba jugando en el laboratorio de biología y que había lupas de distintos tamaños y microscopios de figuras extrañas que le atrajeron. Y como Manuel estaba mirando a Dorian, él también quiso coger la lupa, pero cuando cogió una lupa, Dorian, enfadado, le gritó y le dijo que era suya y que no la tocasen. Entonces Manuel, entristecido, empezó a llorar y la maestra, que estaba mirando todo el acto, pues se acercó a Dorian y le dijo que si él no era amable, pues ningún niño quería jugar con él. Entonces Dorian comprendió que debía ser amable para poder jugar con sus amigos y porque así les hacía sentir mejor.
Y entonces Dorian abrazó a Manuel y le compartió los juguetes que tenía. Lo que yo os voy a dar un ejemplo de que tenemos que ser amables. Y como Jesús perdona nuestros pecados, nosotros tenemos que ser como Él y perdonar a la gente. Y también tenemos que ser amables, sobre todo en la iglesia, si somos cristianos. Porque hay mucha gente que nos observa aquí cuando salimos de la iglesia y nosotros le tenemos que dar el ejemplo. Y yo voy a dar un ejemplo. Si hoy hubieran traído el arroz sin sal, ¿os hubiera gustado? Voy a leer un versículo que está en Colosenses 4, 5, 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y que esta participación haya sido para honra y gloria de Dios. Ahora vamos a la Elizabeth va a hacer una pregunta. ¿Cuál es el antónimo de amabilidad? Antipatía, indiferencia, dulzura o ninguna de las anteriores. Y hay una más. Pues que este tema de la amabilidad haya sido para honra y gloria de Dios. Amén. Bueno, muchas gracias a las niñas por este precioso tema que hablaba ¿de qué? De la amabilidad. Estuvieron atentos, estuvieron tan atentos que me van a decir cuál es el versículo que leyeron, que leyó Lismel, si no me equivoco. ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué capítulo? El último. ¿Colosenses? ¿El último? ¿Qué capítulo? Lo dijo, dijo capítulos y dijo 2 versículos. ¿Cuáles fueron el capítulo y los 2 versículos? 4, 5 y 6. Muy bien, estuvieron atentos. Otro versículo para memorizarnos, Ya voy apuntando, Al finalizar voy a hacer unas preguntas, a ver si estuvimos todos atentos. Bueno, ya antes de dar paso a nuestra hermana Daisy, que también quiere hacer acto de presencia aquí para alabar el nombre de nuestro Señor, vamos a ir a 2 preguntas más. A ver, 2 preguntas. Vamos a... Vale. A ver, quien lo sepa primero me alza la mano, ¿sí? Está muy fácil. Vale, para las niñas, ¿quién se casó con vos? Es muy... Lo saben todas. Ah, ya está por ahí una mano. Una mano rápida. ¿Fuerte?
¿Quién? Muy bien, cariño. Vale, otro. ¿A quién le dice Jesús que tiene que nacer de nuevo? Muy bien, a Nicodemo. Por ahí también, gracias. Todos somos jóvenes, todos somos niños aquí. Vale, vamos a hacer la última, que estamos muy activos. ¿Quién le predicó a un etíope eunuco? Felipe. Muy bien, Felipe, todos atentos. Hermana Daisy, ¿será que...? Bueno, ahora sí vamos a dar paso a nuestra hermana Daisy. No, pero así menos. Sí. Vale, buenas tardes hermanos. Estoy viendo a ver si me ha llegado el correo que me acabo de enviar yo misma. Vale, hay un tema muy bonito que escuché esta semana. A mí me gusta mucho escuchar sermones. Me gusta mucho y aparte siempre cuentan experiencias y a veces hay cosas en las que uno pues no cae, ¿no? Y así aprendes. Entonces yo cuando... Bueno, también en el trabajo me gusta ver pelis y de todo, ¿no? Pero cuando no puedo, pues me pongo los sermones, ¿sí? Muy bien, entonces escuché uno que me gustó muchísimo y por eso quería compartir con vosotros, que, bueno, yo lo he titulado, no sé cómo se titula, pero yo lo he titulado Entendiendo el cristianismo, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención y a mí me gusta ir mucho a las cosas prácticas, no mucha teología ni teoría, sino más bien cosas prácticas que nosotros podamos hacer y podamos vivir en este mundo, en esta tierra, en este país y en el cuerpo en el que estamos. Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias, primeramente en Primera de Juan 1, 8 al 10. Quien tenga primero me lo lee, por favor. Primera de Juan 1, 8 al 10. Sí, ¿qué nos dice? A ver, Lismel. Muy bien, mi nena, estamos bien puestos en la Biblia. No sé. Si decidimos que no tenemos pecado, No, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Lismel. Hay dos cosas que se repiten y Juan repite mucho, que dice si decimos. Sí, es decir, si yo digo, primero dice si decimos que no tenemos pecado, pues ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién estamos engañando? A nosotros mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone. Pero en el versículo 10 nos dice, si decimos que no hemos pecado, ¿a quién hacemos mentiroso? A Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué somos? No somos santos. Exactamente. Sí. Muy bien. Porque nosotros somos pecadores. Entonces, cuando decimos que no tenemos, es un verbo, es una acción. Es algo como decir que yo no hago. Es decir, yo no hago esto, no hago lo otro, no hago aquello, no hago aquello, no hago aquello. Entonces, soy un buen cristiano, ¿no? En cambio, en el verbo, si nosotros decimos que no hemos pecado, entonces es algo de actuar, ¿sí? Algo que nosotros hacemos en nuestra vida. Muy bien. Me gustó mucho, un pastor comenta una experiencia que él tuvo y a mí me llamó mucho la atención porque a veces nosotros pensamos que quizás eso entre la gente de la iglesia, entre los hermanos de la iglesia no existe. Este pastor nos comenta una experiencia que él tuvo y nos dice que un lunes por la mañana llegaron a su oficina una pareja de esposos, esposo y esposa. Pero el esposo iba a la fuerza, digamos. Él estaba allí aunque no quería estar. Él iba a la fuerza. ¿Qué había pasado? El esposo era un anciano de iglesia, es decir, sabemos que está el pastor, luego está el anciano y luego estamos el resto, ¿no? Entonces, era un anciano de iglesia consagrado
predicaba mucho los sábados en el púlpito, era muy reconocido supuestamente y predicaba. Muy bien. Pero ¿qué había pasado? El sábado anterior a eso, o sea, antes al lunes, había sucedido que el pastor igualmente fue al púlpito, se llevó como 4 libros de profecía y él tenía la costumbre de siempre leer mucho los libros de profecía y quizás no mucho la Biblia, ¿no? Pero bueno. Y empezaba él como a regañar a todos. Esto se tiene que hacer, esto no se tiene que hacer, te tienes que vestir así, no tienes que comer esto, no tienes que hacer esto, lo otro y lo otro. Es decir, siempre como dando lecciones a la iglesia, tiene que haber un reavivamiento y los jóvenes están así. Vamos, todo era como críticas a todos los miembros, ¿no? Como que él fuera el santo y los demás eran pues todos los pecadores los que hacían malas cosas. Pero claro, ¿qué había pasado? Que después del púlpito, después que terminó de predicar, fueron a casa, la esposa calentó la comida, calentó el arroz y resulta que, claro, ella había cocinado el día viernes. De un día para otro, el arroz ya no está como recién cocido y el arroz, pues claro, al echarle quizás un poquito de agua, al hacerle al vapor y todo eso, el arroz ahora estaba un poco más sacote, ¿sí? Y a su esposo le encantaba el arroz bien graneado, que quede sueltito. Vale, ¿qué sucedió? Se enfadó. Se enfadó este hermano, anciano de iglesia, se enfadó y le dijo, ¿cómo me puedes servir esto? ¿Cómo? Y a lo que la esposa, claro, le dice, ella de buenas maneras, le dice, pero tú no acabamos de venir de la iglesia, no acabas tú de predicar cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos y vienes a hacer esto. Y el marido al escuchar eso lo que hizo fue cogió el plato y lo tiró al suelo. Son historias verídicas, por eso a mí me llamó mucho la atención. Cogió el plato y lo tiró al suelo y lo primero que hizo fue querer pegar a la esposa. No era la primera vez. El lunes a primera hora vamos a ir donde el pastor. Y claro, el hombre ya se puso entre la espalda y la pared que dijo, ¿la policía? Pues me encarcelan, ¿no? Porque me denuncian, es maltrato. Bueno, donde el pastor está mejor, ¿no? Y así fue como el lunes llegaron a la oficina del pastor y por eso es que él iba a la fuerza, no iba porque quería. Claro, y allí la esposa le empezó a comentar, le dice, mire pastor, este hombre de aquí es mi esposo. Es anciano de iglesia y hace esto y esto. Le empezó a contar todo al pastor, porque la señora estaba ya, la hermana estaba ya hasta arriba. Y claro, y el marido se iba haciendo más chiquito, no sabía dónde meterse. Pero luego que la esposa terminó, el marido pues empezó y dijo, bueno, no solamente hago eso, cuando mi esposa no me ve, hago esto y esto. O sea, es una prenda. Dice, cuando mi esposa no me ve, hago todo eso, lo demás. Y la esposa allí abría los ojos y no podía dar crédito a lo que su marido decía. Porque claro, ella decía, bueno, y es bastante grave lo que él hace en casa, como para que haga todo lo demás que en ese momento, claro, el pastor no lo cuenta, que era lo que el hermano dijo, claro. Dice, y es bastante grave como para que también haga lo otro. Entonces, el hombre, este hermano de iglesia, empezó a llorar y dijo, pastor, ¿sabe qué? Me voy de la iglesia, que es el camino más fácil. Me voy de la iglesia porque yo no puedo más. He intentado dejar todo lo que hago, lo he intentado y no puedo. No es fácil ser cristiano, es fácil ir al púlpito, predicar, regañar, criticar, decir esto tienes que hacer, esto no, pero no es fácil vivir la vida cristiana. Que hoy el pastor le pidió a la esposa que saliera un ratito, dice, ¿puedo hablar con él a solas? Y el pastor le empezó a aconsejar, le dijo, mira, espérate, antes que te vayas de la iglesia, espérate 10 minutitos conmigo a solas. Y el pastor le dijo, mira, le dice, lo que pasa es que tú te has centrado en todo lo que tienes o no tienes que hacer. Sí, solo te has centrado en los actos del buen cristiano, entre comillas. Dice, pero eso es la teoría, eso no es la vida cristiana. Dice, para que tú entiendas la vida cristiana, primero te tienes que haber leído por lo menos 100 veces el Camino a Cristo, porque allí está el meollo de la vida cristiana. ¿Sí? Es decir, allí está lo que es ser cristiano. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces es el fruto justamente del pecado, porque nosotros no somos, nosotros
No somos pecadores porque pecamos. ¿Pecamos por qué? Porque somos pecadores. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos tenían una naturaleza perfecta. Para ellos sería difícil obedecer. Eso era normal. Para ellos obedecer, cumplir los 10 mandamientos, yo qué sé, tener una alimentación buena y todo eso, era como para nosotros respirar. Por ejemplo, ahora mismo no estamos pensando en cuántas respiraciones tengo. Si estoy comiendo, durmiendo, caminando, haciendo deporte, cualquier cosa, estamos respirando porque es algo que no pensamos, es algo natural. Pero Adán y Eva, cuando ellos fueron creados, su naturaleza fue así. Claro, ahora es un misterio que ellos hayan pecado porque iban contra ¿qué? Contra su naturaleza. Es decir, es como nosotros ahora querer no pecar, es ir contra nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces, claro, el pastor le empezó a contar, es decir, a darle un sermón a este hermano para que entendiera realmente qué es ser cristiano. Ser cristiano no es simplemente no hacer muchas cosas y hacer aquellas y ya es ser un buen cristiano. No solamente lo que tú haces, sino es lo que tú eres. Bueno, el pastor sigue con la predicación, entonces él da algunos ejemplos y nos dice, por ejemplo, si nosotros en casa tuviéramos un árbol de naranjas, que está todo cargado, vamos y comemos una naranja y está amarga, ¿qué haríamos? Lo normal sería cortar el árbol, eso sería lo más inteligente, ¿no? Lo que cualquiera pensaría. Pero ¿qué tal que hacemos si cogemos un cuchillo muy afilado y empezamos? Mira, ahí hay una naranja, la corto. Estoy sentado debajo del árbol, sale otra naranja, la corto. Sale otra naranja, luego 2 más, luego 8. ¿Se pasaría la vida cortando naranjas? Pues nuestra vida es igual. Es decir, el pecado que está en nosotros nos hace actuar de manera pecaminosa. Entonces, si yo empiezo, bueno, voy a dejar, yo qué sé, bueno, voy a hablar todo de mí. Voy a dejar el chocolate, que digamos que sea pecado. Voy a dejar esto, ¿no? Por decirlo así. Bueno, logro dejar esto. Luego digo, bueno, entonces ahora voy a dejar, pues no sé, otra cosa. Intento dejarlo y se me va la vida intentando dejar de hacer cosas malas. Se me va la vida intentando dejar de pecar. Cuando lo que se tiene que hacer, ¿qué es? Cortar de raíz aquel árbol de naranjas. ¿Y claro, ahora es cómo conseguimos esto? Porque claro, siempre vamos a estar haciendo lo contrario porque nuestra naturaleza es justamente esa. Es decir, no tenemos ahora que ponernos aquí, no sé, quizás súper tristes porque somos los peores del mundo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pensemos en 2 leones. Si yo a un león le doy comida por la mañana, le doy comida por la tarde, le doy comida por la noche, está robusto. Y al otro pobre le doy comida, pues quizás un día a la semana, quizás 2 días a la semana. Ese león está un poquito así hambriento, está, no sé, está raquítico, está así, ¿no? Y al cabo, yo qué sé, de un par de meses los pongo a pelear. ¿Quién va a ganar? Él va a ganar aquel que tiene fuerzas, que tiene vitalidad, el que está robusto es el que va a ganar. Entonces la vida cristiana es justamente también eso. Tenemos una naturaleza y tenemos la otra. Tenemos la naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacemos, pero queremos nosotros dejar de hacer aquello y tener la naturaleza divina, la naturaleza perfecta. Esos serían los 2 leones. Si a la naturaleza pecaminosa yo la alimento, yo qué sé, bueno, muchísimas cosas que se pueden hacer para alimentar esta naturaleza pecaminosa. Quizás voy a sitios que no debo, como lo que no debo. Empiezo a alimentarla. Al final, cuando yo tenga quizás un problema o una tentación, aquello me va a ganar. Entonces yo debo intentar alimentar al otro león. Cuando tenga que enfrentarse, gane el otro león, aquel que tiene la naturaleza divina, la naturaleza perfecta. ¿Qué tendría que hacer para alimentar a ese león y que finalmente gane al otro? Quizás no solamente abrir la Biblia solo el sábado cuando venimos a la iglesia, quizás no solamente cantar los himnos cuando estamos en la iglesia, porque eso sería alimentarlo una vez a la semana, sino qué tendríamos que hacer para poder alimentar al león de la naturaleza perfecta. Creo que todos lo sabemos, no hay casi que ni por qué decirlo. Lógicamente tendríamos que abrir la Biblia, estudiarla cada día, estudiar también los libros de profecía, intentar contar a otros lo que sabemos, la oración. Sabemos que todo aquello
es lo que puede alimentar al león de la naturaleza perfecta para que en alguna ocasión, si estos dos leones se tienen que chocar, que seguro que es cada día porque vivimos en este mundo y somos pecadores, gane el león que tiene la naturaleza perfecta. Bueno, esto era que a mí me gustó mucho este sermón y quería, sí, las ilustraciones y todo eso. Bueno, y quería compartirlo con vosotros y que haya sido, pues, bueno, algo didáctico, que siempre busco que sea didáctico y que nosotros lo podamos implementar en nuestra vida. Entonces, no intentemos ir quitando o cortando todos los pecados que tenemos, sino alimentar el león de la naturaleza perfecta, divina, que lo otro, el dejar de hacer cosas malas, por decirlo así, o que no son recomendables, o que Dios nos pide que no lo hagamos, será algo ya natural para nosotros, ¿sí? Entonces, eso en sí es el cristianismo. Eso en sí nos ayudará a nosotros a saber comportarnos, vestirnos, comer, hablar, a ser educados, lo que los niños han hablado de la amabilidad, a ser amables, corteses, hacer todo eso lo que nosotros quisiéramos ser y no lo hacemos. Perdón, y no lo somos. Bueno, esa ha sido mi participación y espero que nos haya ayudado a cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, hermana Daisy. Una bonita reflexión. Hermano Vittorio, ¿quiere comentarnos algo? Pero, ¿hay alguien más? Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, es un poco largo. ¿Se puede resumir? Sí, si quiere, después de Cecia le doy la palabra y ya está libre. Sí. Sí, gracias, hermano Vittorio. Bueno, antes de dar paso a Cecita, bueno, muy interesante lo que dijo, ¿no? Sobre el cambio que debe haber en cada uno de nosotros. Y para ello, bueno, estaba buscando en algún versículo muy bonito que encontré no sé si alguien se lo sabe de memoria, Romanos capítulo 10, a ver si le suena, Romanos 10, versículo 9 y 10. Más o menos, ¿alguien le suena algo? Vale, lo leo. Dice, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué serás? Salvo. Y a continuación el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No sonaba algo, ¿verdad? Recordemos estos libros, estos versículos que estoy leyendo, que más adelante ya sabremos por qué. Ahora, Cecita, le doy el paso que quiere participar con una dinámica, ¿verdad? Buenas tardes, hermanos. Yo voy a participar con una dinámica bíblica, que para esto todos tienen que tener sus Biblias en mano. Y va a ser... vamos a hacer dos grupos, que será este, y la última fila también será del equipo A y el equipo B. Y lo que voy a decir serán alimentos de la Biblia que tendréis que buscar alimentos que tendréis que buscar en la Biblia. Sí. Y leer el versículo y decir qué alimento sale, o sea, el alimento que digo. Bueno, 1, 2, 3. El primero que lo encuentre. No, tengo que decir el alimento. El primero, cebolla. Entonces aquí son muy pocos. Es que no pensaba que no. Bueno.
Hebreos 11:5 nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Muy bien. Sí. Si alguien del equipo A se pasa al B porque son un poquito. O del equipo B al A. Así del equipo B al A. Ya somos, ya somos. Aquí hay otra Biblia también. Ahí hay otra Biblia, señores. Aquí hay otra. Coge esa. La mía. Segundo, aceite. Sí, tengo. Sí, di. Primero Samuel 6:13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de su mano. Muy bien. Muy bien, equipo B. ¿Qué haces? Bueno. Siguiente, uvas. Más fácil este. Aquí lo tengo. Di, a ver. Isaías 5:4. ¿Cómo podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Muy bien. Siguiente, miel. ¿Qué cosa? Ya está, en primera de Jueces 14:18, séptimo día antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que la miel? Muy bien. Leche. Leche. Para que vean a sus jóvenes, por la... Una cosa, la fila de atrás va también con el equipo A. Y si tienen los que nos están siguiendo por Zoom, igual lo pueden comentar. 3:8, y he descendido para librarnos de uno de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha tierra que fluye leche y miel. Los devotos de Canaán. Sí. Melón. Melón. ¿Dónde estaban las cebollas? Ahí decía melón. Nos acordaremos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones. Ah, pues sí. Eso no lo sabía. Harina. Harina. Sí, eso mismo. Yo, Reyes 17:14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija. Muy bien. Pues va ganando el equipo B. Y bueno, para finalizar, pasas. Pasas. Sí, es verdad, eso estoy buscando. Eso estoy buscando. Lo de Abigail.
Yo ya tengo. 16, ya lo veré. Racimos 5 medidas de grado estado y racimos de uvas pasas. Muy bien. Bueno, que esta participación haya sido para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Cecia. Muy bien, un claro resultado y ahí queda. Así que bueno, a abrir más nuestras Biblias, ¿vale? Sí. Exacto, memorizar las citas, conocer las historias y una vez sabiendo en qué libro ya es más fácil ubicarnos. Bueno, ahora sí invitamos a nuestro hermano Vittorio, que quiere compartir también con nosotros algún comentario. Y ya esto es como última participación, que la apuesta lo tenemos a las 6:04. Así que... Gracias. Hermanos, lo que han presentado los niños de la amabilidad me ha dado inspiración. Y vamos a tratar justamente ese tema en la historia del pueblo de Israel. Y justamente cuando Israel estaba en camino, después de haber salido de Egipto para ir a la tierra de Canaán, ocurrieron varias cosas, es decir, se produjeron ocasiones en que la amabilidad, la cortesía estuvieron en juego. Bueno, y la primera oportunidad la tenemos aquí en que en Números capítulo 20, leemos a partir del versículo 14, bueno, disculpen, donde dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo: así dice Israel, tu hermano. Fíjese, le dice que era su hermano, de hecho lo era, ¿no? Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto, estuvieron en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Sí, volvieron atrás. Entonces, esto viene a enlazar con lo que estudiamos esta mañana, de que ellos, claro, ya tenían que ir camino del Mar Rojo prácticamente, retroceder en su viaje, ¿no? Bueno, así que Moisés envió amablemente, cortésmente, respetuosamente embajadores pidiendo permiso para pasar por su tierra. ¿Y la respuesta cómo fue? ¿Fue amable? No fue amable, ¿no? Y eso que a esa frase tan significativa, tu hermano. Así que eran pueblos hermanos, ¿no? Pero no le hizo ningún efecto, más bien el efecto contrario. Pero por lo menos le dijo: no pasarás. Si quieres pasar,
vamos a enfrentaros con armamento. Pero no pasó de ahí. Y entonces, como no pasó de ahí, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Marcha atrás y dejó las cosas tranquilas. Veamos ahora otro episodio un poco más adelante en ese mismo viaje. Y se desvió Israel de él. En el capítulo 21 ya de Números, dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Imagínense. Así que aquí no había habido ni un mínimo de diálogo, no había habido nada, simplemente pues atacaron y también tomaron prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que quiere decir destrucción. Bueno, después de esto tenemos la experiencia que hemos estudiado esta mañana de las serpientes de bronce, bueno, todo. Las serpientes que mordían y que moría mucha gente. Y el siguiente episodio lo tenemos en el mismo capítulo 21 a partir del versículo 10. Dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partiendo de Obot acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered, y de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, el que sale al territorio de Amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el Amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Arnón. Y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúneme al pueblo y le daré agua. Disculpen, no se pueden hacer 4 cosas al mismo tiempo. Entonces cantó Israel, etc. Y ahora vamos al mismo capítulo, versículo 21. Entonces envió Israel otra vez embajadores. Envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino irreal iremos hasta que pasemos tu territorio. ¿Qué ocurrió? Ahora aquí ocurre algo completamente diferente. Dice, mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Bueno, así que le podía haber dicho también, no, mira, no quiero que pases. Y seguramente no hubiera pasado nada. Como pasó con los edomitas. Pero sin dar respuesta, simplemente se arma, reúne a su gente y se pone a luchar. Y salió derrotado. Mejor dicho, aniquilado. ¿No? A ver dónde estoy. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo que buscas. Sí, capítulo 21, versículo 24 en adelante. O 25. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Esbón y en todas sus ciudades. Bueno, aquí después hay todo una especie de cántico, etcétera. Otro caso,
muy parecido al anterior. Así evitó Israel en el versículo 31. En la tierra del amorreo también envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Bueno, en este caso los expulsaron, los echaron, ¿no? Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán. Así que sin haberle dicho nada, estos habitantes de Basán, ¿y se acuerdan cómo era Og? Dice que era un gigante, que tenía una cama como 4 metros de largo, ¿no? Y salió contra ellos Og, rey de Basán, y él y todo su pueblo para pelear en Edrei, o Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Bueno, creo que es un poco antes de todo esto que estamos leyendo. El Señor le dijo a través de Moisés al pueblo que cuando ellos se acercaban a una nación, tenían que proponerle la paz. Y entonces, según respondían, así actuarían ellos. No puedo dedicarme ahora a buscarlo, pero es poco antes, ¿no? Y ahora tenemos aquí el caso de los moabitas. Se ve que cruzaron un territorio, lo conquistaron y ya se encuentran a las puertas de otro territorio que eran el territorio de Moab. Y hermanos, os digo que esta historia nos da muchas lecciones, pero muchas lecciones, pues que es la historia de Balaam y de Balac y, en fin, de todas esas idas y venidas, porque hubo varias ocasiones en que Balaam profetizó, ¿verdad? Y cada vez lo hizo de una forma más elogiosa acerca del pueblo de Israel. Y este rey no se daba por vencido ni reflexionaba, es decir, de una forma sensata. Vamos a leer un momento, por favor. No podemos leerlo todo, pero sí, vamos a leerlo aquí al final. Y terminamos. Dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese tu casa llena de oro y plata, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena o mala de mi arbitrio, más lo que hable Jehová, eso diré yo, etcétera. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo. Y aquí, el que vio la visión del Omnipotente caído por abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente, etc. Pero la parte que más quiero enfatizar es la que se encuentra del capítulo 24, a partir del versículo 3. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas.
De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo espantará? Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Cuando tú escuchas una profecía de esta, ¿cuál es tu deber? Esto yo lo he dicho ya algunas veces en estos últimos tiempos. Cuando vemos algo bueno, ¿qué deber nos cae encima? Eso es. Bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Hasta ser bendecido también. Si quieres ser bendito, pues aprende. Imita. ¿No? Y sin embargo, este hombre se enardeció de tal manera que pensaba dar una recompensa a Balaam, le dijo, te vas sin nada. No te has ganado el salario. Yo te pedí y te hice llamar para que me lo maldijeras y lo has bendecido 3 veces. Así que fuera contigo. Bueno, sabemos tristemente que este hombre... Sí, sabemos que este hombre cometió un error gravísimo. No solo que fue ahí con el rey Balac en contra de la voluntad de Dios y que se le apareció el ángel y que lo estaba a punto de matar y que la burra le habló, etcétera, etcétera, sino que también dio un consejo nefasto. Dio un consejo nefasto que produjo un poco de efecto, ¿no? Y que causó la muerte de ¿cuánta gente? 24,000, ¿no? Pero lo cierto es que allí donde se le negó el paso a Israel, ¿cómo fue? Respetuoso. Donde ellos enviaron embajadores, se le dijo que no, y bueno, de acuerdo, pues a otra parte con la música, ¿no? Pero cuando sus enemigos se lanzaban directamente contra ellos sin dar respuesta, como hizo el rey de Seón, y lo mismo el rey de Basán, ¿no? Y los moabitas, lo mismo, porque sin haber habido conversación alguna, llamando a venir a hombres de lejos, muy lejos, ¿no? Para que los maldiga, para que de alguna manera, pues, se destruyan solos, ¿no? Bueno, mi deseo es que, hermanos, aprendamos que ¿sabían ellos las maravillas que Dios había hecho con Israel o no lo sabían? Cuando más adelante conquistan Jericó y se encuentran con Rahab, ¿cuántas cosas sabían? Lo sabían todo, ¿no? Y entonces, cuando también más de una vez Balaam le dice, yo, ¿cómo voy a maldecir a lo que Dios ha bendecido? ¿No? Y sin embargo, él no se daba por enterado. En fin, ojalá que aprendamos cómo el Señor actúa y cuántas oportunidades tuvo este hombre y este pueblo. Pero cada vez se endureció más hasta que ya vino la aniquilación total. No enseguida. Moab no fue aniquilado enseguida como los otros 2 reyes anteriores, porque después todavía está la historia de Ruth, ¿no? Pero con el tiempo también se acabó su existencia. El Señor nos ayude a ser sensible y a saber reaccionar cuando ocurren las cosas. Muchas gracias, hermano Vittorio. Una historia, la verdad, de la cual tenemos que aprender mucho y bueno, que podamos estudiarlo cada día más. Bueno, ahora sí ya vamos a dar, bueno, ya pasó nuestra puesta. Bueno, invito a mi diaconisa, ¿dónde está? A que pase a recoger las ofrendas.
y vayamos pensando en un himno. ¿Qué himno podemos ir cantando? La sorprenda que te traigo, mi Jesús, haz que los niños puedan madrugar a encontrar tu luz. Oh, bendice la sorprenda que te traigo, mi Jesús, haz que los niños puedan madrugar. Por las ofrendas. Y vamos buscando en nuestros himnarios. ¿Qué himno les, por ahí ya tienen alguno? Vale, ya el fin se acerca, pues. Se ganaron. Busquemos el himno, es 592, puede ser, si no me equivoco. O 93. A ver. 593, ya el fin se acerca. ¿Y alguien de la... Y se acerca de tu día santo, ven y acoge la oración, Señor, que te ofrecemos en humilde canto, cual sacrificio de agradable olor. Por las mercedes a tu amor de vida, por el descanso y plácido solar. Mil gracias sean solo a ti rendidas, Rey de los reyes, Príncipe de paz. Haz que del mundo la escabrosa senda correr podamos con seguro pie. Y en los conflictos que la duda tienda, tu luz alumbre nuestra débil fe. Este descanso de sagrada holgura es de las almas celestial festín. Nos anticipa la sin par ventura de aquel reposo que será sin fin. Amén. Bueno, voy a pedir a Gabriel que nos pueda despedir con la oración. Vale. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias por habernos dado este
este día santo tuyo, Señor, y también esta semana que nos has mantenido con bien hasta ahora. Y también te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. Y que nos ayudes, Señor, a corregirlos y que no los vamos a hacer. También te pedimos que ahora que comenzamos una nueva semana, podamos comenzarla bien y que nos sigas cuidando, Señor, por favor. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.